Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, ¿recordáis uno de esos consejos que os he dado al principio cuando queréis aprender coreano? Pues es rodearos de gente que aprende coreano y en concreto, pues gente que sabe un poquito más que vosotros sobre coreano. Lo ideal sería estar rodeado de coreanos nativos donde poder aprender directamente de ellos, pero como no es el caso habitual, intentar agruparse con gente que está también aprendiendo y de la que podemos también a la vez aprender un poquito más. Para aquellos que tengáis más dificultades para encontrar a gente con la que aprender juntos, os recomiendo buscar en diferentes páginas web, en YouTube, vídeos donde otra gente habla en coreano y ver qué elementos podemos captar, qué cosas podríamos aprender para nosotros asimilar y en el futuro también utilizar a la vez. Para daros ejemplo de ello, voy a tomar un vídeo de la intervención de un chico que se llama Cristian Burgos. Seguramente muchos le conozcáis. Este chico es un mexicano que ya lleva varios años en el mundo de la televisión y del entretenimiento coreano. Creo que ahora tiene incluso una sección en la radio. Y aparte de todas sus cualidades, uno de los motivos por el que yo creo que ha podido asentarse allí es por su gran dominio del coreano. 멕시코는 역시 데킬라죠. 근데 데킬라를 만들기 위해서 그 아가베가 필요하는데 멕시코는 아가베 많잖아요. 다른 나라에 별로 많진 않고 그래서 다른 나라에서 만들 때 물이랑 섞거나 아니면 뭐 다른 술이랑 이렇게 섞어서 이렇게 판단 말이에요. 근데 맛이 너무 달라요. 맛이 너무 비슷하지 않아서 우리는 진짜 멕시코에서만 우리 데킬라를 만들 자격이 있다고 생각해요. 멕시코 사람들은 데킬라를 어떻게 먹는지가 되게 궁금했어요. 맞아요. 알려드릴게요. 우리는 야, 이게 원래 알려드릴게요. 원조다 무슨 뭐 커피니 소금이니 뭐 레몬 해갖고. 예, 있어요. 방법은 있어요. 일단 소금이랑 라임 네. 하나 준비하시고요. 네. 그리고 그 잔 이렇게 하고 소금, 그 다음은 데킬라죠. 그 다음은 라임. 마지막으로 En este vídeo vemos cómo Cristian habla sobre el tequila, sobre su origen en México, sobre qué planta proviene el tequila, sobre cómo se origina y cómo se debería beber. En cuanto a lo que podemos aprender de su coreano, vemos que tiene un gran dominio no solo del vocabulario, de las expresiones, de la entonación, de cómo utiliza los conectores, por lo que yo creo que podemos ir analizando frase por frase cómo lo ha expresado y vamos a quedarnos con esos elementos interesantes para nuestro aprendizaje. Vamos a empezar. 멕시코는 역시 데킬라죠. La primera frase dice, 멕시코는 역시 테킬라죠. Esta frase quiere decir, 멕시코는 테킬라죠, que es México es tequila. Y en medio ha metido un adverbio de 역시, que quiere decir como realmente, de verdad. Es decir, está haciendo una relación entre México y el tequila. Si es México es tequila, tequila es México. 멕시코는 역시 테킬라죠. 데킬라를 만들기 위해서 그 아가베가 필요하는데 테킬라를 만들기 위해서 아가베가 필요한데 aquí hay dos frases ligadas. 테킬라를 만들기 위해서. 데킬라를 만들기 위해서 테킬라를 만들기 위해서. ¿Qué quiere decir? Con el fin de hacer tequila, para hacer tequila. El 기 위해서 es una expresión muy buena para indicar finalidad y ligar dos frases. Y por eso lo ha utilizado al principio de la frase. 테킬라를 만들기 위해서. Ha añadido la raíz del verbo 만들다, 만들, y le ha añadido un 기 위해서. 만들기 위해서. Para hacer tequila, con el fin de hacer tequila. Y vamos por la segunda frase. 그 아가베가 필요하는데 아가베가 필요한데. 아가베가 필요한데. Hace falta agave. 필요하다. Necesitar. Necesitamos agave. Para hacer tequila necesitamos agave. Con el fin de hacer tequila necesitamos agave. Esta frase podría terminar en tequila를 만들기 위해서 아가베가 필요해요. Pero ha hecho 필요한데. Este 한데 en lugar de 해요 es como un sustitutivo de la coma. Es un indicativo de que la frase no ha terminado ahí, sino que va a continuar la acción. Para hacer tequila necesitamos agave, coma. 멕시코는 아가베 많잖아요. 멕시코엔 아가베가 많잖아요. 멕시코에는 아가베가 많잖아요. En México hay mucho agave.
많잖아요. hay mucho. Y 멕시코에는, en México, agave, hay mucho. 많잖아요. y luego dice, 다른 나라에 별로 많진 않고 다른 나라엔 별로 많지 않고, 다른 나라에 별로 많진 않고 ¿qué quiere decir? 다른 나라엔, en otros países, 다른, otros, 나라에는, países, o en otros países, 별로 많진 않고, no hay demasiado, 별로 많지 않다, no hay mucho, 많다 es mucho, 많지 않다 es no haber mucho, y el 별로, no demasiado, es como un adverbio que hace énfasis en que no hay demasiado, 별로, no demasiado. 그래서 다른 나라에서 만들 때 그래서 다른 나라에서 만들 때는, 그래서 por tanto, 그래서 es el conector, por tanto, 다른 나라에서 만들 때는, 다른 나라에서, en otros países, otra vez, 만들 때는, al hacerlo, 만들 te es el momento de hacerlo. 만들 es la raíz de 만들다, de hacer, te는 es en el momento ese de que lo hacemos. Y continúa la frase. 물이랑 섞거나 아니면 뭐 다른 술이랑 이렇게 섞어서 이렇게 판단 말이에요. 물이랑 섞거나 lo mezclan con agua o 술이랑 섞어서 lo mezclan con alcohol, con otro alcohol, ¿se entiende? 판단 말이에요. Lo venden así, 판단 말이에요. Lo venden así. Así que englobando dice, como en otros países no hay demasiado agave, lo mezclan con agua o lo mezclan con otro alcohol y lo venden así. Y dice después entonces, 맛이 너무 달라요. 맛이 너무 달라요. 맛이 너무 달라요. El sabor es muy diferente. 맛이, el sabor, 너무, demasiado, 달라요, diferente. 맛이 너무 달라요. Esa es la conversión, que el sabor es muy diferente al original, se subentiende. Y continúa diciendo, 맛이 너무 비슷하지 않아서 맛이 너무 비슷하지 않아서, aquí dice, como el sabor es demasiado no parecido, aquí en lugar de 너무 비슷하지 않아서 yo habría utilizado 너무 달라서, como es demasiado diferente, en lugar de 너무 비슷하지 않아서, él está negando el parecido, 너무 비슷하지 않다, y dice que quiere decir que es demasiado no parecido. En ese caso suele quedar un poco más natural, 너무 달라서, 너무 다르다, es demasiado diferente. En lugar de negar el parecido, decir que es diferente. Pero bueno, se entiende perfectamente. 우리는 진짜 멕시코에서만 우리 데킬라를 만들 자격이 있다고 생각해요. 우리는 멕시코에서만, nosotros solo en México, tequila를 만들 자격이 있다고 생각합니다. tequila를 만들 자격, tener el derecho a hacer tequila, solo en México. Y aquí, por tanto, él expresa su opinión. 우리는, por tanto, nosotros, 멕시코에서만, solo en México, deberíamos tener el derecho a hacer tequila. 있다고 생각합니다. La terminación es ya 있다고 생각합니다. Pienso esto. Opino que. Yo pienso que nosotros, los mexicanos, en México, 멕시코에서만, solo en México, ese man indica solo en México, tequila를 만들 자격이 있다고 생각합니다. Solo nosotros en México deberíamos tener el derecho a hacer tequila, el verdadero tequila. 멕시코 사람들은 데킬라를 어떻게 먹는지가 되게 궁금했어요. 맞아요. 아, 알려드릴게요. 우리는 야, 이게 원래 알려드릴게요. 원조다 무슨 뭐 커피니 소금이니 뭐 레몬 해가. Y ahora uno de los presentadores le pregunta cómo se debería tomar el tequila, cómo se toma en México realmente. 있어요. 방법은 있어요. Y él responde diciendo, 있어요, que es lo hay. Existe esa forma. 있어요. 방법은 있어요. 일단 소금이랑 라임 네. 하나 준비하시고요. 네. 그리고 그 잔 이렇게 하고 아. 소금, 그 다음은 데킬라죠. 그 다음은 라임. 라임으로 마무리하고. Y aquí en el modo, incluso sin hablar coreano, lo dice muy bien porque va indicando los elementos uno por uno que vas a necesitar. Dice primero, 일단 소금이랑 라임. 일단 소금이랑 라임. Dice, primeramente, 일단 소금이랑, que es sal, y 라임. 소금이랑 라임 que es lima. Pues sal y lima. 그리고 그 잔. Dice, 그리고 잔. Y también el vaso de chupito. El 잔 es el vaso.
자, 이렇게 하고 Y dice, 이렇게 하고 indica, se hace así, es decir, que se echa así, 소금, 소금, sal, se toma la sal. 그 다음은 데킬라죠. Tequila, el tequila. 그 다음은 라임. 라임으로 마무리하고. 그 다음에 마지막에 lime. Y después, por último, la lima. Ha indicado los pasos sin apenas decir nada en coreano, pero que se entiende perfectamente. Así que este ha sido el pequeño análisis. Me gustaría hacer énfasis en unas cuantas cosas que Christian hace muy bien a la hora de hablar en coreano. Primero y lo más básico es que su gramática es muy buena. Toda la conjugación de los verbos, la forma en que estructura las frases es muy correcta. Segundo, la forma en que cuenta la historia, tiene una introducción hablando sobre el origen del tequila, luego habla sobre qué plantas y sobre cómo se hace en otros países y como conclusión dice su opinión, por tanto debería hacerse, el verdadero solo debería ser de México. Y así lo explica brevemente pero muy claro para que cualquier oyente lo pueda entender. Otro punto en el que Christian lo hace excelente es cuando hace más énfasis en la entonación. En la palabra de México에서 man, 멕시코에서만 cuando dice solo en México, hace un parón ahí y hace como un énfasis, como diciendo solo en México. De esta forma hace que se entienda mucho mejor su mensaje, porque es algo que solo va a ocurrir en México, según él. Y esas paradas en la frase, él lo hace muy bien y sabe cuándo hay que parar, cuándo hay que continuar hablando para transmitir de la mejor forma posible su mensaje. Por lo que a mí me ha sorprendido lo bien que lo hace, porque lo hace muy parecido al modo en que lo hacen los coreanos. Otro punto que demuestra que su dominio de coreano es muy avanzado es cuando utiliza pequeños elementos que son ya de un nivel bastante avanzado. Por ejemplo, la expresión de 기 위해서, que es un conector en el que muestra finalidad y significa con el fin de o para hacer algo. 데킬라를 만들기 위해서 그 아가베가 필요하는데 만들기 위해서, con el fin de hacer. Es una forma muy elegante de ligar dos frases por finalidad, por motivos de finalidad. Otro elemento que es ya de un uso bastante avanzado es el de 많잖아요. 멕시코는 아가베 많잖아요. ¿Por qué utilizar 많잖아요 en lugar de 많아요? La diferencia es chan, esa sílaba, la segunda sílaba de 많잖아요, chan. ¿Qué significa esa sílaba? Se puede utilizar con todos los verbos y se utiliza normalmente cuando se da por hecho que el oyente sabe de lo que estamos hablando. 많아요 quiere decir hay muchos y 많잖아요 también significa hay muchos, pero se sobreentiende como usted sabrá hay muchos. Entre paréntesis, entre comillas, se dice como ustedes sabrán o como ustedes habrán oído, hay muchos. Entonces se está dando más información al contexto, ese channel. Y esto indica el gran nivel que tiene Christian hablando en coreano, porque es capaz de utilizar de forma adecuada estos elementos que dan más información al contexto. Y otro de los elementos interesantes que utiliza es el 필요한데, de, esa terminación de, que es como un sustitutivo de una coma. En lugar de 필요해요, punto, y continuar con otra frase, hace 필요한데 y continúa con la frase. Y esto es lo que más me sorprende, porque Christian es capaz de, en este pequeño trozo de diálogo, mostrar todos los elementos de varios niveles que demuestran que tiene una sólida base de coreano, de gramática, y los utiliza de forma muy natural en el momento adecuado. Así que yo creo que nosotros debemos captar esos elementos, acordarnos de cómo se pueden utilizar y de la importancia que tienen a la hora de transmitir el mensaje que queremos hacer. Pues nada chicos, este era el vídeo que quería analizar un poco para que nosotros fuésemos captando los diferentes puntos interesantes que ha ido utilizando Christian a lo largo de su intervención. Esto nos va a ayudar a que nosotros cuando estemos en una situación parecida de querer describir algo o explicar algo, cómo hacerlo para que quede más natural y se demuestre todo el coreano que sabemos. Pues nada chicos, si tenéis cualquier duda dejadme el comentario, estaré encantado de ayudaros como siempre, y si tenéis alguna otra propuesta que queráis que analice
las frases de alguien que ha hecho en coreano, no dudéis en comentarlo y os lo agradeceré porque podemos verlo en futuros vídeos. Que paséis una muy buena tarde. ¡Annyeong!